tenemos aquí a todo nuestro público y básicamente lo que vamos a tratar el día de hoy un poco sobre la situación actual que estamos viviendo aquí en Guatemala. Y aquí tenemos hoy invitado a Díaz Estrada, él es ingeniero en sistemas, egresado de la USAC, muy amigo mío, muy inteligente. Ya tenemos, 10 años de conocernos. Y pues él se ha dedicado a varios rubros de la informática y tiene mucho conocimiento sobre todo el área de software, que ha sido su especialidad en el lado técnico, hablando de la informática. Y ahorita yo entiendo que estás trabajando en un emprendimiento propio para el apoyo de la educación en el interior de la República. Y pues te tenemos aquí, bienvenido, gracias por aceptar la invitación. Y tal vez podrías comenzar contándonos un poco sobre qué es lo que estás haciendo en estos días. Bueno, no en estos días, porque ahorita todos estamos en cuarentenados, pero ¿qué proyecto estabas trabajando? Bienvenido, Díaz. Hola, hola. Pues fíjate que desde que comencé a estudiar, siempre enfoqué mucho de mi preparación a que yo quería resolver algunos temas en educación, dado que mis progenitores, mis padres, son profesores jubilados de primaria, entonces estuve muy de cerca con la educación y todo su gremio desde que tengo memoria. Además, como crecí en el área rural, entonces es el mundo que yo más conozco. Chileno. El proyecto que estoy haciendo ahorita, acabo de subir un demo a la Play Store de Android y pues me ha ido bien con esa como validación del demo, porque en cosa como de 2 semanas tuve más de 100 descargas, me dieron retroalimentación casi 20 personas y envié algunos correos a instituciones educativas, incluido el Ministerio de Educación, y me dieron una cita previo a Semana Santa para tener un primer acercamiento y poder mostrárselos. Chileno. Ajá, entonces ¿Cuál es el nombre de tu aplicación que estás trabajando ahorita? el nombre de la aplicación es Mapa CNB, pero el nombre de la empresa o proyecto así global le llamé Chuacus. Ah, qué chileno. Ajá. Chuacus es una de las sierras de Guatemala, una de las pequeñitas, no la Sierra de las Minas, ni O los Cuchumatanes. Cuchumatanes o la Sierra Madre, que son quizás las tres que más conocen todos, pero es la sierra en la que yo crecí. Ah, qué chileno, interesante. Ajá, Sí, yo creo que sí. ahí fui parte de los que dieron retroalimentación y te felicito realmente porque estés trabajando en eso. Y pues, chilero, que estés dándole impulso a la parte de la educación, que pienso yo que es una de las partes más afectadas que está sucediendo con todo esto de la cuarentena y el coronavirus, que está sucediendo no solo en Guatemala, sino a nivel mundial. Entonces, pasando precisamente al tema principal de qué hacemos en estos tiempos de incertidumbre, tal vez quisiera preguntarte qué percepción tenés o qué es lo que entendés o cuál es tu opinión sobre la situación personal en los aspectos que tal vez a vos más te conciernen o que más has Ujú. visto durante este último mes y medio quizá que tenemos ya llegando de cuarentena y nos puedes contar y compartir. Claro, aprovechando el proyecto en el que estoy, voy a tomar todos esos elementos que he tenido este último año y medio y armarme de eso. Em, En algunas de las actividades que he realizado en las escuelas para promocionar actividades de arte, de ciencia y de tecnología, articulando esos tres elementos, es precisamente porque nosotros tenemos a veces mucho problema para interpretar información o como necesitamos para ello siempre hacer uso de nuestros conocimientos previos para formular así mejor y entender desde más ángulos nuestra realidad. Entonces creo que a veces eso nos traiciona en muchos de los ámbitos de nuestra vida, porque lo que yo más he percibido ha sido que hemos cedido al miedo más que a la precaución, o que a lo que ha predominado ha sido el terror, el miedo, porque ¿qué pasa? Está bien la primera etapa
del aislamiento mientras nosotros conocemos a qué nos estamos enfrentando. O sea, es una reacción natural de supervivencia. Y incluso esa es la mejor, pues, o sea, podrías encontrarte algún perro con rabia en la calle y tu reacción primero va a ser protegerte de ese peligro. El problema es que esto solo nos sirve en la primera etapa, porque a partir de ese resguardo, nosotros lo que tendríamos que estar haciendo todos es planeando la estrategia para lo que viene después, que es, creo yo, donde se genera un conflicto muy, muy difícil, porque cuando empecé este proyecto de educación, decidí, además de este trabajo en educación, también mantener algo personal y decidí comenzar a estudiar economía. Entonces, mientras trabajo este proyecto en educación, he estado estudiando economía. Chileno. Pero es muy difícil querer tocar ese tema de, bueno, si ahorita evitamos que se enfermen 100,000 personas en esta primera etapa, pero ¿qué pasa si no salimos a trabajar y después somos 3 millones los que vamos a estar padeciendo hambre, sabiendo que casi el 60% de nuestro país vive en pobreza y dentro de ese 60%, 40 son pobres, pero el otro 20 son extrema pobreza. Extremadamente pobres, sí, cabrón. Son los que viven con menos de $2 al día. Exacto, menos de $2 al día. Sí, cabrón. Sí, por familia. Por familia, sí. Por familia, ¿no? Y cualquier persona que esté escuchando el podcast claramente conoce de personas que se desenvuelven en otros ámbitos. Yo recuerdo a una amiga de farmacia cuando comenzó a hacer su trabajo de graduación. Ajá. Y se fue, no recuerdo si era Totonicapán o Sololá, pero tenía que hacer, donde ella estaba haciendo su ejercicio profesional supervisado, tenía que hacer dietas. Pero las personas le decían, bueno, yo tengo aquí 10 quetzales y con eso tendría yo que alimentar a mi familia todo el día. Entonces fue así como que un choque para ella eso. No podía implementar sus metodologías ante la escasez de dinero. Ajá, siempre vamos a poder hacer algo, pero nos va a tocar enfrentarnos a una realidad muy, muy dura y yo me imagino que a nadie le gustaría en este momento tener que dirigir el país a sabiendas que no tenés casi nada de dónde echar mano. Sí, te entiendo. Ok. Sí, o sea, entiendo que mucha de la situación que estás viviendo o que estamos viviendo va a afectar a las personas que viven en pobreza y extrema pobreza, más aún que, por ejemplo, nosotros que tenemos acceso a internet, tenemos comida en casa, tenemos tenemos computadora, tenemos celulares, tenemos todo eso y podríamos hacer algo. Por donde nos veamos, somos privilegiados. El solo hecho de tener 3 comidas al día ya es un privilegio grande. Sí, de hecho sí, al menos en mi caso, no sé en tu casa, pero aquí habemos 4 personas que hemos seguido manteniendo nuestros 3 tiempos de comida, no hemos dejado de alimentarnos, quizá hemos racionado un poco la comida para no estar saliendo muy frecuentemente, para evitar salir a consumir, porque entre más salimos, más es la probabilidad de contagios, pero sí seguimos manteniendo nuestros 3 tiempos de comida y actividades internas, y por ejemplo en mi caso, pintar la casa, arreglar unos muebles, inclusive hasta arreglé mi carro, un michapús que me eché de mi bumper, ¿sí? Entonces creo que ese tipo de cosas, como bien has dicho, nos privilegian y nos ponen en una posición de afrontar la situación crítica de una mejor manera, porque por ejemplo, inclusive estar haciendo esta actividad indica cierto bienestar en nuestra situación, porque nos podemos dedicar a algo más allá de las necesidades básicas, que es comer. Y claro, liberamos tensión psicológica. Sí, de hecho, sí. Pienso yo de que, o ¿qué opinas vos de la gente que está saliendo hoy en día a trabajar? ¿Será que realmente están en una parte como que no tan privilegiada y por eso tienen que salir?
o a qué se deberá que está saliendo más que como chapines somos necios? Yo creo que aunque sí hay una cantidad de personas necias, recuerdo hace 2 días que el número de detenidos eran alrededor de 12,000. Sí, vi esa. El problema ahí es de que esos 12,000 no nos representan, pues, ¿cuántos somos? 12 millones. Así que son, ¿cuánto? El Punto 0001. 0,001%. Sí, O sea, cabal. realmente esos no nos representan. La mayoría de las personas, yo veo mucha conciencia en intentarlo. El problema es de que no estamos todos en la capacidad de lograrlo. Y, y Ajá. respecto a eso, hay más estrategias que quizás nosotros no hemos tenido tal vez como la confianza de hacerlas. Por ejemplo, el modo este de aislamiento que nosotros tenemos funciona muy bien para la primera etapa, pero prolongarlo es un poco como cavernícola, digamos, Ok, porque ¿por qué? porque digamos que desde el aspecto de economía, si no haya una reactivación, digamos que nuestra producción empieza a ir como que mermando. Ok. Entonces, si empiezan a hacer falta los bienes, después tendremos que salir a producir esos bienes. Entonces, si no mantenemos como que ese flujo constante, que sea el máximo posible con las medidas sanitarias, entonces nosotros podríamos estar como que tratando de salir de un hoyo, haciéndolo más grande. Sí, sí, te entiendo. Ajá. Y el problema es que al abrir ese debate en un foro abierto, un post de Facebook o algo por el estilo, es ponerte a como que solo hacer ruido, pero no vas a lograr nada porque te van a decir algunos, hay que resguardar la vida, la economía se recupera, pero las vidas no. Pero el problema es de que perder el aspecto de la economía nos implicaría, como te digo, hacer un hoyo más grande para después. De hecho, lo que decís es parte importante de lo que yo había venido viendo, que si bien tenemos que resguardarnos, nuestra vida o nuestra supervivencia actual del ser humano en el siglo XXI está intrínsecamente ligada al flujo del efectivo dentro de la economía. Ya estamos como que conectados a la economía para poder seguir viviendo. Si bien podríamos existir como tal, la economía es el que nos produce el dinero y solo dame un momento porque se terminó la reunión supuestamente. Bueno, después de estas pausas comerciales y de nuestros patrocinadores, Doña Chonita y su venta de la calle. No, inclusive ese es otro tipo de personas que también están siendo afectadas por todo esto. Lo que te decía de que estamos ligados completamente a la economía, nuestra supervivencia está completamente ligada a la economía, porque sin el efectivo que obtenemos de la economía, no podemos comprar alimentos. Entonces, lo que decís es muy válido de que tenemos que salir a producir con las medidas sanitarias pertinentes. Sin embargo, ¿por qué crees que no hay una conciencia real de lo que realmente es la economía en nuestra, o sea, que cómo la economía está intrínsecamente ligada hacia nosotros? Porque al menos en mi caso yo comencé a entender todo esta como ligamento que tenemos en la economía hace más o menos unos 5 años. Fue posterior a estar estudiando en la universidad, porque en la universidad yo no aprendí nada de esto, mi especialización se dirigió a la parte de la informática, de las ciencias de la computación. Y no sé, ¿crees que tiene que ver la falta de conciencia de qué es la economía dentro de nuestra cultura general? Fíjate que nosotros cuando mencionamos la palabra economía, lo primero que viene a la mente de las personas es una ciencia de números. Sí, O sea, nosotros creemos que va a ser algo como, no sé, el mismo temor que le tenemos a la contabilidad, a la estadística. Entonces creemos que la economía es eso.
pero no. Por ejemplo, la parte más numérica es la econometría, que ya es respecto al cálculo de fenómenos específicos, pero una forma fácil de resumir la economía es pensarla como una acción humana, o sea, una acción humana que de lo que trata es de un intercambio voluntario entre personas. Ok. O sea, a partir de ahí es que hay una construcción primero filosófica, luego es sociológica, o sea, de lo que nosotros tenemos que entender primero es esa parte. A partir de ahí ya comienzan como a haber varias escuelas de pensamiento sobre cómo hacer mejor ciertas transacciones, si quisiéramos verlo así. Pero Ok. digamos que si lo traemos a lo más resumido es que es una forma de intercambio entre personas y que es la única que no, que como es voluntaria, no implica coacción de una persona sobre otra. Mm, qué interesante la Ah, definición que le das, fíjate, bastante simple. no, y ese, por ejemplo, hay un tratado de economía de Ludwig von Mises que ese es el título del tratado, la acción humana. Y Ok, todo el enfoque, o sea, parte de ahí. ok, la acción Ajá. humana. Lo que nosotros, ahí tengo el libro por si lo querés más adelante, aún no lo he terminado de leer porque es enorme y es como el libro en el que yo descanso por ratos, digamos, no es Sí, el que pues, tenés que leer esta semana. sí, pues, te entiendo. Yo tengo también Ajá. libros así. Bueno, Sí. fíjate que sí, tal vez como vos mismo lo estás diciendo, cuando hablamos de economía, como que es muy complicado. De hecho, hay muchas variables que afectan a la economía, pero sí es como de fácil de entender de que es la parte de que entiende la acción humana, donde cada uno intercambiamos bienes y servicios de manera libre, ¿verdad? Yo creo Ujú. que tomando de base lo que estás diciendo, creo que tal vez parte de como que nuestra misión hoy en día que tendríamos que hacer con lo que vos estás diciendo y con lo que estamos ahorita desarrollando es como que hacer concientizar también qué es la economía y el impacto que este tiene en nuestras vidas. Porque no solo, o sea, si bien estamos resguardados y estamos protegidos y como bien lo estabas diciendo, eso nos ayuda para la primera etapa, yo creo que ya estamos superando esta primera etapa porque ya tenemos como que más un consentimiento de lavarnos las manos, de usar la mascarilla, de que hay que desinfectar las cosas, de que el distanciamiento social, aunque hay ciertos bugs, le llamo yo, dentro del sistema donde hay ciertas personas que no se comportan respecto a los protocolos, creo que está ya bastante inmerso esa conciencia dentro de las personas hoy en día entre toda nuestra interacción y creo que tal vez habría que hacerle un poco más de énfasis hoy en día a lo de la economía, porque como bien estabas también diciendo, 60% de la población guatemalteca vive en pobreza, y de eso el 20% es de extrema pobreza, según lo que ahorita estoy recapitulando. Corregime si eso es incorrecto. Sí, es aproximadamente esos son los números que tenemos oficiales. Ok, chileno. Lo que pienso yo es de que, por ejemplo, las personas que tenemos más capacidad económica, o sea, poder adquisitivo, podemos quedarnos y podemos como que mantenernos más tiempo aislados. Sin embargo, hay mucha de la fuerza laboral y muchas personas afectadas que necesitan al menos obtener esos $2 diarios para poder seguir sobreviviendo. Y si no los mata el coronavirus, los va a matar el hambre. Que es más, hay ciertas personas que ya están siendo despedidas en varios rubros, que yo he estado hablando Ujú. con personas allegadas. No sé si ha llegado a vos también en los oídos de que tenés ya personas conocidas de que han sido despedidos. En mi círculo inmediato, el primer círculo no, pero en el segundo círculo sí, Ok, porque en varios grupos de WhatsApp hice esa pregunta hace 2 o 3 días ok. y sí, ya hay algunos. Chileno. Sí, Ajá. sí.
Yo en mi primer círculo ya lo tengo, pues ya mi hermana se quedó sin empleo hace una semana y en el segundo círculo ya varios. Y en el tercer círculo, que es como que el amigo de un amigo, ya tengo más historias todavía que se está escuchando y eso lo que yo le atribuyo es una ralentización, o sea, una disminución en el flujo de efectivo. Como no hay flujo de efectivo, como no hay intercambio de bienes y servicios de manera libre allá afuera, no hay forma de pagar los empleados, porque los empleados realmente se pagan de la producción diaria, mensual, quincenal, semanal que un negocio produce, y si no está produciendo, realmente no le puedo pagar al empleado lo que no esté produciendo, porque no hay producción. Claro, Pero eso es exactamente el problema que tenemos, que la producción es la que tiene una retracción, pues se reduce la producción a causa de eso, entonces también se reduce la oferta, pues porque ya no se puede ofrecer trabajo. chileno, coincidimos en eso. Tal vez mi pregunta para ir cerrando un poco, ¿qué creerías vos que podríamos hacer para las personas estas del 60%? Fíjate, porque creo yo que en el caso nuestro, quizá ellas podrían, no sé si esta información les puede llegar hasta ellos por la misma situación de que estábamos hablando, de que nosotros somos privilegiados por tener el internet, la conexión, los medios, infraestructura, para poder comunicarnos, pero al menos, por ejemplo, yo tengo una conocida que es maestra en Quiché, precisamente de donde, Ujú. de tu departamento, solo que ella es del otro lado de Zacapulas. Y resulta ser de que la única forma con la que están interactuando ellos para poder enviarle información a sus estudiantes es a través de no recuerdo el nombre, pero son como los caciques, no, no es un cacique, es como, es Es como un líder comunitario. esto, cabal, es un líder comunitario porque ella da clases en una aldea y él es el único que tiene acceso a un smartphone y es el que les está llevando la información a los niños de la aldea. O sea, no hay una interacción directa como lo que estamos teniendo en nuestro caso. Y ese es, pienso yo que es un claro ejemplo de cómo soluciones que particularmente podrían servir aquí, tal vez en la capital, quizá en el interior es un poco más complicado. ¿Qué pensás al respecto? ¿Qué ideas se te vienen o has pensado o tendrías alguna solución en mente para poder hablar de esta parte que quizás es la más afectada de todo este problema de la cuarentena del coronavirus? Fíjate que nosotros, en muchas de las soluciones que tenemos eh, para, para este tipo de problemas en el área rural, hay una deuda técnica muy grande. Ok, Yo, deuda técnica. deuda técnica. Ok, La deuda técnica es el primer punto en el que muchas empresas o emprendimientos en tecnología triunfan, porque digamos que un sistema ya establecido llega hasta un punto, tiene algún modelo, como sea que esté diseñado, pero siempre tiene una deuda técnica. Por ok, ejemplo, nosotros tenemos una penetración de Internet móvil a nivel país aproximadamente entre el 65 y 70%. ok. Pero ¿qué pasa con esa penetración móvil? Que aunque haya más de 85 de personas con smartphone, no todos tienen internet. Ahí se reduce a ese 70. Sí, sí. Pero de los que tienen internet, una recarga de internet de 5 quetzales te da redes ilimitadas durante el día y entonces esta es tu interacción principal con el internet. O sea, parece que estás ahí porque estás en los muros de Facebook, porque estás enviando WhatsApp, pero no podés llevar ni siquiera un corto videotutorial de 10 episodios en YouTube, por ejemplo. Sí, porque se te acaba la red, ¿no? No te alcanza ni para empezar. Sí, sí. No te alcanza ni para empezar. Entonces, ¿cuánta educación en línea crees que lleva una persona en un área rural dispersa? Área rural concentrada, sí ya hay internet de línea fija, pero en el área rural dispersa no. Ok. Entonces, esa es una de las consideraciones a las que más esfuerzo le he puesto en la herramienta que estoy construyendo para Ah, qué chileno. reducir, para reducir esa brecha, pero es tratando de compensar una deuda técnica, digamos.
Cuando te El, pro- referís el- a esa deuda técnica, te referís como que a Me buscar los refiero, recursos te voy a poner un para... ejemplo Sí, sí, con adelante. una herramienta que quizás conozcan varias personas. Para niños, algunos descargan quizás Khan Academy, pero necesitas tener una conexión de internet permanente Ok. para disponer de ese recurso. Además de ese recurso, hay otros. Instalé en 3 escuelas un servidor con una herramienta que se llama Colibrí Ujú. y, y una Wikipedia en español completa. Ok. Entonces, digamos que eso cubre bastantes recursos, pero solamente en la escuela, pues no llegan a la casa de las personas. Ok. Sí, te entiendo. Ajá. Pero si hubiera internet permanente, casi cualquier herramienta funcionaría, pero eso no es así. O sea, entonces las deudas técnicas son ese elemento que hace falta, por el cual no puede ser usado por otras personas. Te entiendo. Fíjate que ahorita que con esto que me decís, quizá tal vez una de las cosas que se podría negociar con las grandes empresas, pienso yo, como que son los carriers, los ISPs, tenemos Ajá. 2 proveedores de servicios aquí en Guatemala, quizá que de cierta manera apoyaran a la interior del país Hay un proyecto de eso que, liberando el acceso libre a datos al menos para cierto rango, o sea, ciertos dominios de Internet, para que no sea usado, por ejemplo, en ocio o en otras cosas que al final no resuelven de fondo en este caso, hablando precisamente de la educación, que es una de las partes que está siendo ujú, afectada en el interior. Y me estabas diciendo que hay un proyecto para esto. hay un proyecto para esto. El proyecto iba a ser lanzado el 20 de marzo. Ok, Ellos lo que hacían, iba a ser lanzado inicialmente para 10,000 personas. Ese iba a ser como su primer prueba así mayor, ¿va? Y en lo que consistía es de que las personas iban a recibir un mensaje de texto semanal. ok, En ese mensaje de texto venía un link, un enlace a una página de internet, en este caso su propia plataforma. Y lo que le permite es que en ese momento, en su plataforma, pueden ver, qué sé yo, 4 o 6 videos del tema que les corresponde a esa semana. ah, qué chido. Entonces, entonces lo que se esperaba era poder cubrir en estudiantes de primaria y de básico, los que no han completado la primaria, que lo hicieran con este otro método. Mm, qué chido. Entonces, por ejemplo, esta es una alternativa, yo la conocí a finales del año pasado, qué sé yo, como en agosto, me enteré cuando estaba haciendo la investigación de qué proyectos son los que están puestos en marcha y cuáles estaban en proceso. Ok, Este, este lleva, no recuerdo si son 6 o son 8 años los que llevan preparando este proyecto. ok, sí, pues, Entonces, bastante. es bastante tiempo, pues. Sí, Y en el caso de ellos es un proyecto bastante completo porque sí dan el certificado de primaria, ok, dan sí, el pues. certificado de educación básica. En la herramienta que yo estoy haciendo solo es de apoyo. Sí, pues, Al menos así es la estás como, presentando ahorita. ajá, sí, porque en todo el diseño que tengo, pues los primeros 2 años va a ser de apoyo y luego quizás más adelante pueda iterarlo de otra manera, pero es un buen comienzo a mi parecer. Tal vez lo que nosotros sí nos ha pasado es de que nos dormimos mucho tiempo eh, en, en que, por ejemplo, dejamos de utilizar mucho la educación radial, la televisión. La televisión fue creada precisamente para educar de forma masiva y eso Ok, lo dejamos de hacer. Eso lo dejamos de hacer. interesante, sí, sí, qué interesante todo lo que decís, fíjate. Sí, en el área rural yo conocí gente que sacó títulos por correspondencia cuando yo era niño, pues. O sea, Chileno. yo conocí gente que sacó alguna carrera técnica por correspondencia. Todavía tengo un primo o dos que se graduaron de diversificado por IGER, o sea, de forma radial. Y este año una vecina mía está estudiando por radio. O sea, esos Mm, modelos
Todavía siguen. existen. Esos ¿Ve? modelos existen, pero aún esos mismos modelos han estado dormidos en el sentido de que podrían mejorar. Y me imagino yo que has de ver cómo están los estudiantes universitarios con todo el problema de estudiar en línea, porque Sí, nunca dimos ese verdadero salto. sí, sí. Sí, Nunca dimos ese verdadero salto de sacarle provecho a la tecnología al máximo, pues, o sea, nos gustó jugar con ella y la dejamos ahí. sí, realmente es, sí, yo ahorita que estoy estudiando licenciatura en mate aplicada, allá en la universidad, pues no están preparados para dar clases en línea. Hay bastantes deficiencias, al menos en mi caso, que yo he dado clases en línea respecto a cosas técnicas, en la generación de material, la generación de contenido, la interacción, todo ese tipo de cosas sí tiene, o sea, se nota que es primera vez que lo están haciendo, no se tiene una continuidad, no se tiene un programa, estaba demasiado atado al paradigma antiguo de querer dar clases presenciales. Y hoy en día las clases, porque ya tenemos clases en línea, eso es un hecho, se está tratando de avanzar. Lo que te puedo decir en mi opinión personal de eso es de que quieren hacer lo mismo que hacían en clase física, pero solo con la tecnología, o sea, agregándole la tecnología, no, cuando realmente dar clases en línea necesita un paradigma distinto, fíjate, para poder crear una mejor interacción. Entonces, sí, si bien decimos hasta la educación universitaria superior, que es la mejor, entre comillas, le llamaría yo, se ve afectada con todo esto, no digamos todas las demás áreas, diversificado, básicos, y en las distintas áreas, tanto urbana como la rural. Sí, tiene que ser rediseñada por completo. O sea, la educación presencial nunca se va a acabar, pues, así como nunca se acabaron los libros físicos cuando comenzaron las tabletas de lectura o las Kindle. Sí, sí, te entiendo. Fíjate que cabal, Pero, esa es una de las cosas que yo estoy como pensando que en estos momentos, o sea, a raíz de todo esto, dentro de la conciencia de todas las personas se está dando cuenta de que somos bien ineficientes si estamos aislados. Y creo que la tecnología, al menos hoy en día, tenemos una gran ventaja de que las velocidades de Internet pues son buenas, entre comillas, ¿sí? Comparados con las velocidades de Internet que habían hace 15 años, por ejemplo. Yo me recuerdo cuando yo estudiaba en la universidad por allá por el 2008, 2009, tenía 128K de velocidad. Entonces, realmente con eso no podía tener ni siquiera una sesión como la que estamos teniendo ahorita. Sí, no, era imposible. era impensable. Sí, era imposible. Entonces creo que aun cuando, una de las cosas que nos favorecen hoy en día, dentro de toda esta situación que estamos viviendo, es el apoyo de la tecnología y precisamente el post más reciente que yo realicé dentro de mi página, dentro de mi blog de Medium, es precisamente que lo que tenemos hoy en día para enfrentar esta gran situación es la digitalización y el apoyo de la tecnología. Y pienso que así como lo que estás haciendo vos dentro del área de la educación para apoyar la educación, en este momento como que tenés otra ventaja competitiva frente a la situación de enseñarles realmente lo valioso que la tecnología puede hacer dentro de, en tu caso, la educación y el apoyo a las demás personas, porque no necesitas, no necesitas como crear, imprimir hojas de información o imprimir hojas de actividades, todo. Yo me recuerdo que vi tu aplicación y todo es interactivo dentro del celular y creo que el, al menos tal vez dentro de nuestra participación de la sociedad como personas que sabemos tecnologías y aprendimos sistemas. Creo yo que una de nuestras misiones hoy en día es apoyar a todos aquellos que no están realmente sacando o explotando la tecnología como tal hoy en día, porque las personas, inclusive el teléfono, aunque tengan el teléfono, generalmente le tienen instalado Facebook, WhatsApp, Instagram y ahora TikTok a toda la gente que ya se volvió tiktokera en esta cuarentena. eh, pero de ahí no le estamos sacando más raja a la plataforma cuando realmente, quizá tal vez uno de los mensajes que yo quiero transmitir es de que lo que tenemos en nuestra palma de la mano
supera, híjole, por 10 veces la computadora que yo tenía cuando yo estudié ingeniería en sistemas. Y eso es mucho poder computacional, ¿sí? Hay mucha capacidad a nivel de recurso que se puede utilizar en favor y que nos beneficia a todos para poder sacar adelante nuestras actividades diarias y los problemas que tenemos. Los seres humanos creamos cosas que luego nos modifican. ¿Okay? Antes del automóvil, las ciudades se diseñaban totalmente distintas. No eran tan cuadriculadas como se pretende ahora por los vehículos. Y en el caso del teléfono, no sucede eso. O sea, el teléfono es una herramienta que hemos construido y que nos modifica, y nos modifica mucho. En un podcast que escuché hace algunas semanas, se hacía una comparación sobre las tecnologías disruptivas, Okay. pero a lo largo de la historia, cuáles sí representaban esa disrupción. Y por ejemplo, en el caso de un teléfono móvil, el problema que nos enfrenta es, por ejemplo, antes podías pasar horas viendo la televisión cuando eras niño, Uh-huh. pero habían limitaciones. La primera limitación era la del espacio físico, porque el televisor estaba en la sala. Ajá. Y si ibas a ver 3 horas de televisión, eran 3 horas en la sala. Sí, sí. Pero si en tu teléfono instalas cualquier aplicación de screen time que te diga cuánto tiempo viste la pantalla, difícilmente una persona tiene menos de 4 horas. Sí, sí. Y ahorita en la cuarentena yo he estado promediando entre 7 y 8. Sí puede. 7 y 8 horas que veo el teléfono, porque trabajo en él una parte, lo leo, pero es un montón. Entonces, esa es una restricción que el televisor sí tenía. El televisor era en una vía, en cambio, Exacto. el teléfono es en doble. Sí, sí. Entonces, esos, El impacto que esos tiene. problemas que nos Sí. enfrenta, pero también nos abre un mundo de posibilidades porque es una herramienta de propósito general, pues no es un martillo que agarras solo para martillar. No, no, no. Tiene Es una muchísimo. herramienta que puedes utilizar para muchas otras cosas. Entonces, ahorita lo que estamos es obligados. O sea, nosotros la tarea en tecnología la tenemos desde que la tecnología, desde que pudimos hacer una rueda, Sí, sí, desde es que cierto. pudimos hacer un vehículo. Pero entonces, ahorita simplemente que mucho de lo que debimos haber hecho hace 10 años lo vamos a tener que hacer ahora. Es, Sí, te entiendo. es así, pensá que lo que tuvimos que haber hecho cuando empezamos a estudiar 2008, 2007, lo que debimos haber hecho en ese momento lo vamos a tener que hacer ahora. Y de una manera más rápida porque tenemos el problema encima. Y por suerte tenemos la tecnología. Sí, sí, sí. Realmente, o sea, el problema de que estemos prácticamente trastrabillando con educación en línea, pero tenemos la educación en línea, pues, o sea, está ahí para que lo... Sí, hay movimiento lento, pero se está realizando. Sí, Pues calidad, yo creo que con eso el tiempo pues ya se acabó para no muy seguir bien. aburriendo, pero creo que podemos seguir platicando en algún otro momento más Claro, sobre claro. esto. Tal vez lo que yo saco de esta conversación, que realmente te agradezco porque así aprendí bastante, pienso que es que nos deberíamos de preguntar cómo el teléfono nos ayuda a resolver nuestros problemas personales, ¿no? Y a través de esa pregunta, eh, utilizar el teléfono de, como vos dijiste, que nos cambió la forma de cómo actuamos o cómo nos comportamos y usar esta tecnología en nuestro favor para resolver muchos de los problemas que hoy en día estamos enfrentando. Eso es lo que yo tal vez dejo de último, como para que todas las Claro. personas y que quieran postear o que quieran comentar. Y tal vez, no sé si tenés algún mensaje para eh, todos nuestros oyentes de este podcast. Unos amigos comenzaron a recaudar dinero entre nosotros para salir a repartir a personas que encontráramos en la calle realizando algún trabajo, algo de economía informal, digamos, alguna venta de granizadas, de lo que fuera. Ok. Entonces, conforme empezamos a hacer eso, empezamos a hacer un video. Muchos
a veces tienen miedo de hacer cosas y incluso que los vean. Dicen, si uno va a regalar algo, no tiene que tomar fotos. Así de que si uno ayuda, pero se toma una foto, lo que estás haciendo no es ayudar, sino que estás presumiendo, estás haciendo cualquier otra cosa. Ese tipo de complejos no nos ayudan en nada, porque cuando discutimos este tema, lo primero que dijimos fue, bueno, es una invitación para que otras personas también lo hagan, pues el problema a veces está en la forma, o sea, si en la forma en la que tomas la foto, en la forma en la que lo tomas el video, pero si lo haces lo mejor posible, se nota, se ve. Y un mensaje que decía uno en el grupo era, no importa si solo les estamos dando 50 quetzales a cada uno, teníamos casi 3,000 quetzales, ¿va? Entonces vamos a darle 50 a los que podamos o vamos a dar 75 o 100. Claro. En diferentes días fueron diferentes cantidades, pero decía uno, aunque solo les estés aliviando un día, porque es eso, solo le estás aliviando un día, sí. Decía que en un día cabían muchas sonrisas. Sí. Y a pesar de todo lo que hay en Guatemala, todo lo que veo en el área rural donde crecí, donde estoy ahora haciendo mi investigación y mi emprendimiento, es que sin importar todas las dificultades y todo lo que pasemos, es difícil que una persona pierda la sonrisa. Sí. Quizás en otros contextos, yo pues no los he visto y todo, pero siempre está la posibilidad de sonreír. Sí, claro. Y entonces, si pueden ayudar a alguien, por poquito que sea, aunque solo sea para ayudarlo un día, que sepa que en ese día va a haber sonrisas en esa vida y que caben bastantes en ese día. Chilero, qué buen mensaje, y es una apología a la solidaridad que en estos tiempos complicados creo que nos hace falta a todos recobrar ese valor. Y pues, Chilero, gracias nuevamente, sí. y eso es todo. Nos vemos en el siguiente podcast. Claro, cuídate mucho, feliz noche y saludos a toda tu familia. Órale, Pim.